Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Adán nos convirtió en hijos del diablo. Adán nos convirtió en esclavos. Su caída fue nuestra caída. Su rebelión fue nuestra rebelión. Todo ser humano que nace en este planeta nace con la naturaleza de Adán. La naturaleza caída a distancia de la vida, del amor, de la cercanía con Dios el Padre. Pero fue Dios el Padre, en su infinito amor, que hizo una decisión de no dejarnos solos. La salvación es la iniciativa de Dios el Padre. Desde la eternidad, que para nosotros es un poco difícil comprender la palabra eternidad. Para muchos de nosotros, la eternidad es el tiempo que empieza detrás de la muerte, pero no es así. Para otros, la eternidad es un concepto de un tiempo largo, un dolor muy largo. Pero, según la Biblia, la eternidad es el tiempo en cual Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todos los ángeles y todo el mundo espiritual se mueve. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es un tiempo continuo, donde el ahora, el ayer y el mañana suceden a la misma vez. Y cuando él recibió la libertad, porque donde hay amor hay libertad. Un amor obligado no es amor. El amor te da la libertad completa. El amor, claro, hay un peligro, que aquel a quien tú amas puede darte la espalda y alejarse de ti, es verdad. Pero eso es parte de la naturaleza del amor. El amor no controla. El amor no manipula. El amor da la libertad. Y Dios el Padre le dio la libertad a aquel que fue tomado del barro, Adamá en hebreo, tierra roja, barro rojo. Aquel que fue el primer hombre. En el principio Dios creó al hombre y luego dice la Biblia, y Dios formó al hombre. Nosotros aprendemos algo en el profeta Jeremías y luego también en Efesios capítulo 1 y en otros lugares, donde dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Dios el Padre quiere que todos sean salvados. ¿Pero van a ser todos salvados? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la única forma de recibir
el perdón eterno, la vida eterna, la única forma de acercarse al único Dios vivo es una persona. Solo a través de la persona de Jesucristo de Nazaret nos podemos acercar a Dios el Padre. Jesucristo no es una religión, Él es el camino. Jesucristo no es una filosofía, no, Él es la puerta. Jesucristo no es una verdad, no, Él es la verdad. Jesucristo no es una luz, no, Él es la luz. Jesucristo es la persona más importante de todo el micro y macrocosmos, la persona más importante en el cielo, en la tierra, porque el eterno Dios, Yahvé Shalom, Dios el Padre, Él hizo una decisión, que el nombre de su Hijo, el nombre de Jesucristo, estuviera sobre todos los nombres. Y que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar, como dice en griego, Jesús Christos, Kyrios, Jesucristo Señor. Jesucristo, Él es el Señor, soberano. Él murió por nuestros pecados, pero 3 días después, Jesucristo resucitó entre los muertos. Y fue Adán, como dice el apóstol Pablo muy bien en Romanos 5, su desobediencia nos trajo esclavitud. Su injusticia nos hizo injustos. Su muerte nos contaminó con esa muerte. Pero Dios el Padre, en su gran sabiduría, amor, soberanía, Él junto con su Hijo, Jesucristo el Mesías, y con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Dios el Padre es una persona. Jesucristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Y el Padre, en su infinita sabiduría, amor, cariño que nos tiene, Él, junto con su Hijo Jesucristo, que en el cielo su nombre era en hebreo Dabar, la palabra, en griego el logos, el verbo. Dios el Padre, como nosotros no nos podíamos acercar a Él, Él se acercó a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios el Padre siente algo por nosotros, es un profundo, eterno, inmenso amor. Dios nos amó tanto, que Él envió a su único Hijo, al unigénito, o como dice la Biblia en griego, monogenes, el único con esos genes, el único con esa naturaleza. Dios el Padre amó tanto al mundo, tanto, que Él envió, que Él dio a su Hijo, al único que tenía con esos genes.
para que todo aquel que confíe en Jesucristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios el Padre, Él no envió a su Hijo para condenarnos, para esclavizarnos. No. Él envió a su Hijo para hacernos libres. Libres de la naturaleza que recibimos de Adán. El poder de esa naturaleza se pierde cuando uno se bautiza. En el bautismo, el hombre viejo, como el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, nuestra naturaleza recibida por Adán es enterrada. Y cuando nos sumergimos al agua, es como un entierro. Cuando uno sale de las aguas, es una resurrección personal que tienes. Por eso, es muy importante dejarte bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Tú y yo no vivimos la vida antes del bautismo. El bautismo es un entierro. Y el poder de Satanás solo va hasta ese entierro. Y cuando tú dices sí a Jesucristo y le sigues y desarrollas una relación con Él y te dejas bautizar, entonces tú entras a las aguas creyendo en Jesucristo, y cuando te dejas bautizar, te sumerges 1, 2 o 3 segundos bajo agua. Y esos 1, 2 o 3 o 4, 5 segundos, no importa. Son los 3 días de la muerte de Jesucristo. Y cuando sales de las aguas, tú sales lleno de esa vida nueva, la vida de la resurrección, la vida bajo la gracia. Porque la ley que Dios le dio a Moisés funciona del nacimiento hasta la muerte. Hasta ahí tiene poder la ley. Pero detrás de la muerte, la ley ya no funciona. Por eso tú y yo vivimos en la vida de la resurrección de Jesucristo. Adán nos convirtió en hijos del diablo, aunque el diablo no puede tener hijos, pero su naturaleza se multiplicó en nosotros. Adán nos convirtió en sus hijos, pero luego vino otro, el Hijo del Hombre, y el Hijo de Dios se convirtió en Hijo del Hombre para convertirnos a nosotros en hijos de Dios. ¿Sabes? La gracia de Jesucristo es lo que nos convirtió en hijos de Dios. Y como el apóstol Pablo lo dice muy bien, la ley te convierte en un siervo, la gracia te convierte en una hija y un hijo de Dios. Juan tenía razón cuando dice, la ley fue dada por Moisés. La ley fue dada por un siervo. Pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo. Y cuando el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia en Éfesos,
que es donde hoy es Turquía, le escribe a esta ciudad, a los ancianos, a la iglesia en Éfesos. Y dice en Éfesos capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales, en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo necesitamos ya existe en el lugar celestial. Cuando uno ora, uno tiene acceso a ese lugar celestial. Cuando uno por fe le pide a Dios el Padre. Querido oyente, ¿nunca te has dado cuenta cuando oramos el Padre Nuestro que decimos, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Sabes lo que nos quiere decir eso? Que tu oración traspasa todos los cielos hasta llegar a Dios el Padre. La oración es una conexión. Es la revelación de una relación con Dios. La oración tiene tanto poder que es impresionante. Todo lo que tú y yo necesitamos está en lugares celestiales. Por eso tienes que pedírselo a Dios el Padre, pero con denuedo. Tú no eres una sierva, tú no eres un siervo, tú eres un hijo. Y tienes que decírselo, Padre, te pido en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Moisés te convierte en un siervo. Pero la gracia te convierte en un hijo. Es interesante que Jesucristo, siendo rey, quiso ser siervo. Hoy muchos siervos quieren ser reyes y eso no funciona. Bendito, alabado, aleluya. 28 veces aparece esa palabra, aleluya, en la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Ya tienes todo. Todo lo que se puede ver existe en el mundo espiritual. Cuando uno ora, las cosas se materializan. Es un misterio. Jesucristo nos anima a orar. Dice, orad y os vendrá, os llegará, os será hecho. Bendito sea el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no un poco, toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde? Solo en Cristo. Solo en Jesucristo. Querido oyente, solo en Jesucristo el cielo y la tierra tienen paz. Solo en Jesucristo el Dios eterno y el hombre unidos en armonía, en cariño, en amor. Jesucristo hombre. Y dice el apóstol Pablo, según nos escogió, Él nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, en ningún lugar de la Biblia dice que era una manzana. Esa palabra manzana aparece por primera vez cuando Jerónimo hizo una traducción de la Biblia al latín.
la famosa Vulgata. Ahí por primera vez se escribe manzana, pero normalmente es fruto. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Perdieron la inocencia. Y cuando pierdes la inocencia, prácticamente has perdido todo. Ellos comieron de un árbol, no sabiendo que había otro árbol, el árbol de la vida, que en verdad es una persona. El árbol de la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Dios el Padre, y yo confieso que es algunas veces no fácil de explicar con el lenguaje humano. Antes de existir el mundo, las galaxias, el universo, la expansión, la profundidad de todas las galaxias, antes de existir las células, la estructura molecular, antes de existir el micro y el macrocosmos, Dios era. En el principio era el Verbo. Y Dios el Padre, en su ser infinito, junto con el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, sabiendo que dándole la libertad al primer hombre, lo sabía. Pero tenía que tomar ese peligro, ese riesgo. Porque cuando tú amas, tú no obligas que te amen, tú no controlas que te amen. El amor da la libertad. Porque solo en la libertad crece una planta que se llama confianza. Hay una planta muy valiosa que se llama confianza. Solo en la libertad del amor se desarrolla la confianza. El hombre rompió la confianza, abusó de ella. Pero Dios el Padre, Él había previsto en su infinita sabiduría un plan de salvación, donde de nuevo la confianza iba a ser importante. Ahora la confianza se llama fe. Confiar en Jesucristo, tener fe en Él. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, estaba la nueva creación. Como dice la Biblia, si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Una nueva creación. Tu vida ya no es y pertenece a Adán y Eva. Ahora tu vida es la vida de la resurrección. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y ahora hay una cosa muy importante ahora, querido oyente. Que tú y yo vivimos y vivamos bajo la gracia. La gracia no es la invitación a pecar más. No, 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 no. La gracia te da la libertad de vivir en santidad. La santidad de Dios el Padre, tú y yo no la podemos provocar.
La santidad es un regalo. Y luego tú vives en ese regalo. La santidad no es algo que tú haces, imposible. La justicia, la santidad, todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Nosotros, delante de Dios el Padre, somos lo mismo Hijo de Dios como Jesucristo, imagínate. Delante de Dios el Padre, nosotros, los que creen en Jesucristo, somos hijos. No somos hijos de segunda clase o tercera, no. Somos hijos, hijas, delante de Dios el Padre, llenos de santidad por la gracia, llenos de justicia por la gracia. Nosotros delante de Dios somos hijos de Dios. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, delante de Dios, tú eres perfecto. Delante de Dios, Dios el Padre no ve, Él no ve ninguna iniquidad o maldad, como dice en el libro de Números. Dios no ve maldad en Israel. ¿Por qué? Porque ha decidido poner su vista no en la obra de los hombres, sino en la obra de su Hijo Jesucristo. Nosotros, delante de Dios el Padre, estamos sin manchas. Es la gracia de Jesucristo que nos purificó. Es la gracia de Jesucristo que nos santificó delante de Él. Y ahora oye esta palabra, ahora es impresionante. En amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra predestinado, la palabra interesante, prohorizo, es la composición de dos palabras, pro y horizonte. La predestinación te da un nuevo horizonte. Habiéndonos predestinado. ¿Quién está predestinado? Todos. Pero no todos dicen sí a Jesucristo. Dios el Padre ha predestinado a todos. Si Él no hubiera predestinado a todos, no puede juzgar a nadie. Me explico, atención. Hay personas que dicen, no. Algunos fueron predestinados para ser salvos y otros para que se pierdan. Si fuera así, entonces, delante del juicio en el último día, si alguien que no es predestinado es juzgado por Dios el Padre, mejor dicho, por Jesucristo, porque Dios el Padre no juzga a nadie, todo el juicio se lo dio Jesucristo. Si fuese así y alguien que no es predestinado aparece delante del juicio y el Señor dice, vete al infierno, el no predestinado podría decir, momento, a ver, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir yo al infierno? Y el Señor le dice, porque tú no me has recibido como Señor. Y el no predestinado podía decir, momento, pero si yo no estaba predestinado, es injusto. Por eso, es la justicia de Dios que nos deja comprender que todos fueron predestinados. Pero no todos que son predestinados dicen sí a Jesucristo. Porque si no, no hay libertad.
Y si no hay libertad, no hay amor. Por eso Dios el Padre le ofrece la salvación a todos. Como dice Titus capítulo 2, versículo 11, la gracia se apareció a todo ser humano. Pero no todos quieren recibir la gracia para convertirse por la gracia en hijos de Dios. Él nos escogió en Él, en Jesucristo, en Él. En Jesucristo está nuestra bendición, en Jesucristo está nuestra predestinación, en Jesucristo está nuestra salvación. Todo eso se recibe por un regalo que se llama la gracia. En la gracia de Jesucristo es como un regalo, te lo tienes que imaginar. El Señor te regala el regalo de la gracia y en esa gracia, o déjame explicarlo de otra forma. Cuando nosotros vivíamos en Alemania, ya hace muchos años, en una galaxia muy lejos, nosotros en Alemania, en toda la región donde vivíamos, solo había una tienda española. Y todos los emigrantes españoles deseaban en algún momento comer gambas, que en aquel lugar de Alemania no se comían nada de gambas, o mejillones españoles, me acuerdo, las latas, o una rueda de chorizo, creo que se llama, o un jamón, eso ya era la gloria. Y como no había tiendas donde tú podías comprar el turrón, los polvorones, creo que se llama, y otras cosas, nuestras tías en Almería, en octubre, nos enviaban un paquete. Octubre, noviembre, porque duraba unas cuantas semanas. Y en ese paquete nos enviaban para Navidad, desde España nos enviaban una caja grandísima. Y en esa caja, que la estábamos desesperadamente esperando, había turrón, cosa que los alemanes no conocían, o había salchichón, y algunas veces hasta un jamón completo. Y también habían polvorones, creo que se llama en español, habían caramelos españoles, había muchas cosas, en esa caja había muchas cosas. Y así te lo tienes que imaginar. La gracia es la caja, pero en la caja había muchas cosas. Y Dios el Padre nos dio una caja de regalo a cada uno, que es la gracia. Y en esa caja está la justicia, está la santidad, está la vida perfecta. La gracia contiene todo lo que Dios el Padre es, todo lo que es Jesucristo en su persona, en su naturaleza, en su obra, y todo lo que es el Espíritu Santo está en esa caja que se llama la gracia. Y cuando tú empiezas a aprender sobre la gracia y abres los versículos de la gracia, entonces descubres la justicia de Dios, la santidad de Dios. Todo está en la gracia. En la gracia. Dios te escogió, sí. Él te predestinó también. Pero hay una parte que es nuestra. Y es que tenemos que recibir a Jesucristo como Salvador. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas.
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, para ser adoptados, hijos suyos. Dios todo el tiempo quería hijos, no esclavos. Él quiso hijos. La ley de Moisés te convierte en un siervo, pero la gracia de Jesucristo te convierte en parte de la familia de Dios. Déjame dar una anécdota, por favor, muy importante. Siempre que yo cojo un ejemplo de la ley de Moisés y la pongo en comparación con la gracia, no es para quitarle valor a la ley, no. Solo para enseñarte lo que no pudimos conseguir en la ley, lo recibimos por la gracia. Déjame dar solo otra anécdota. Que hay gente legalista. Son gente religiosa que cuando le conviene te saca un versículo del Antiguo Testamento. Pero cuando no le conviene, te dicen que viven bajo la gracia. Y sabéis, la mayoría de los cristianos legalistas no viven bajo la ley de Moisés, sino ellos se inventan su propia ley. Un religioso se inventa su propia ley religiosa y con esa ley religiosa oprime, manipula y controla a otras personas. Cuando una iglesia no está bajo la gracia, la gente está ahogada, oprimida, deprimida. La gracia nos hace libre. Pero muchas veces hay algunos que se inventan, es un misterio, se inventan las leyes. Yo he conocido gente muy religiosa, absoluto, que tienes que tener las faldas para las mujeres a esta longitud, los hombres tenían que llevar siempre corbata y todo, y esto, lo otro, y todo. ¿Y sabes lo que pasó? Todo persona legalista, en el fondo, tiene un pecado perverso escondido. Y estoy hablando de experiencia. Porque es la ley legalista que despierta el pecado, dice primera carta de Corintios capítulo 15 al final. El poder del pecado es la ley. ¿De qué ley estoy hablando? Ahí el apóstol Pablo se refiere a la ley de Moisés. Pero yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que son legalistas, cuando pierdes la relación íntima, cercana con Jesucristo, solo miran cosas externas. Cómo tienes que llevar el pelo, cómo tienes que andar, cómo tienes que vestirte, qué te permiten comer o no. Son leyes humanas. Y siempre que he visto a un legalista, sé de experiencia que oculta un pecado perverso, todos. Porque la ley, sea la ley de Moisés o la ley humana, religiosa, alimenta los pecados y las perversidades. La única forma de vivir verdaderamente libre como ser humano es vivir bajo la gracia de Jesucristo. ¿Y sabes lo que me da cuenta? Que esa gente legalista, cuando le conviene,
machaca a otros, machaca a las mujeres, machaca, controla, hace daño, pero en cuanto a su propio pecado quieren vivir bajo la gracia. ¿Cuántas veces he visto gente legalista, religiosa, machacar, controlar, sacarle el dinero a la gente, abusar de ellos? Pero cuando ellos pecan, de repente quieren gracia, pero no con nosotros. A los otros le aplican ley, pero para sus propias debilidades quieren gracia. Y así no funciona, tronco. O vives bajo la ley que muchos inventan. Es impresionante lo que la gente se inventa. Es que me asusta, es impresionante. Cogen un versículo del Antiguo Testamento y se montan unas cosas que es impresionante. La ley es buena, pero cuando se junta con gente carnal, es pura muerte. Romanos 8, versículo 3. Pero dice el Señor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora oíd esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! La gracia de Jesucristo nos convirtió en hijos. La gracia de Jesucristo, la gracia. La gracia, la gracia. Por gracia vas a vivir en santidad. Por gracia vas a vivir en el poder del Espíritu Santo. Por gracia tus hijos serán salvados. Por gracia vas a avanzar. Es la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Come on, es la gracia. Nunca como cristiano vas a dejar de depender de la gracia. Déjame dar un ejemplo. Cuando eres un bebé, necesitas agua. Y la gracia es como el agua. Atención. Cuando eres un bebé necesitas agua. Cuando sabes dar tus primeros pasos, necesitas agua. Cuando vas la primera vez a la escuela, necesitas beber agua. Cuando eres mayor, necesitas beber agua. Cuando terminas los estudios, necesitas beber agua. Cuando te enamoras, necesitas beber agua. Cuando te casas, necesitas beber agua. Cuando eres padre, necesitas beber agua. Cuando eres mayor, necesitas beber agua. Cuando eres anciano, necesitas beber agua. Toda tu vida necesitas el agua. Y así es la gracia. Cuando eres un bebé en Cristo, necesitas la gracia. Como dice segunda carta de Corintios 9, versículo 8, ese versículo es impresionante. Dios es poderoso de dejar fluir, abundar sobre vosotros toda clase de gracia, a fin que para en todo momento, en toda situación, tengas todo suficiente. El fin de la gracia es que tengas todo lo que necesitas. La santidad y la justicia para acercarte a Dios. El poder del Espíritu Santo para poder vivir en victoria en esta vida. Queridos, no os podéis imaginar lo importante que es la gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Necesitamos la gracia. Oye lo que dice. Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice, con cual nos hizo aptos en el amado. Y ahora oye, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre
de los animales era la sangre del Antiguo Testamento. Pero la sangre de Jesucristo es la sangre del pacto bajo la gracia, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia, y en Él tenemos, la gracia te convierte en un heredero. La gracia convierte a un pecador en un hijo de Dios. La gracia te hace libre. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad. ¿Querés oír algo gracioso? Que desde que vino Jesucristo, atención, la gracia, o mejor dicho, la verdad, se acerca solo a la gracia. El Antiguo Testamento tenía verdad, tenía justicia, tenía santidad, pero no te puede convertir a ti en santo, porque tu carne y la mía destruye el poder de la ley. La ley es como un espejo, te enseña cómo eres, pero nunca te puede cambiar. Queridos, la gracia de Jesucristo, la gracia, como dice Salmo 90, por la mañana, sácianos con tu gracia, para que estés lleno de gracia. Padre, sáciame con tu gracia, lléname. Padre, lléname con la gracia. Salmo 90, versículo 14. De mañana, sácianos con tu chesed, como dice en hebreo, literalmente con tu gracia. Sáciame con la gracia. Hechos 6, versículo 8. Esteban, lleno, oye cómo lo dice, de gracia y de poder. Necesitamos la gracia, querido oyente, la gracia de Jesucristo. Si tú confías en la gracia, si tú le pides al Señor que Él demuestre la gracia, porque el Señor quiere demostrar, Él no te quiere explicar la gracia, Él quiere demostrártela, como dice Efesios 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Queridos, en la gracia de Jesucristo está nuestra herencia. La gracia es nuestra herencia. El reino es nuestra herencia. La gracia nos convirtió en hijos de Dios. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta enseñanza sobre la gracia? Para que tú, querido cristiano, tú no fuiste llamado para vivir en esclavitud. Oye lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Para la libertad, Cristo nos hizo libre. Estad firmes en la libertad. Tienes que estar firme por la gracia. Y no estés sujeto a esclavitud, a leyes religiosas que son muertas, que te ahogan, que te quitan el gozo. Queridos, la gracia de Jesucristo es el poder del reino. El reino de los cielos domina por la gracia. Hebreos 4, versículo 16, es el trono de la gracia. ¿Cuánto me encantaría enviarte estas predicaciones para que tú la puedas oír una y otra vez? La gracia te convirtió en un hijo de Dios. La gracia de Jesucristo, la gracia. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero la gracia de Dios jamás se va a apartar de ti. Es un pacto del Señor contigo y con tus hijos. Y me encantaría enviarte estas predicaciones. Y si tú quieres recibirlo, los versículos de la gracia. Tengo una lista grande con versículos de la gracia, donde tú puedes repetir. Queridos, la palabra de la gracia hay que pronunciarla en voz alta, porque el poder, la fe, no viene por el leer, sino por el oír.
pronuncia la gracia en voz alta. Coge esta lista, anda por tu casa, proclama la gracia. Querido, en el nombre de Jesús os prometo, queridos, que no os podéis imaginar el poder que hay en la gracia. La gracia de Jesucristo es impresionante, tan impresionante que Dios el Padre es llamado el Dios de toda gracia. Jesucristo, en Él está toda la gracia. Y Hebreos 10:29 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Queridos, la gracia, la gracia, la gracia. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Queridos, es la gracia, por favor. Queridos cristianos, nadie de vosotros os habéis salvado vosotros mismos. Ni velas, ni vírgenes, ni apóstoles, ni rollo. Que no. Es la gracia. ¿Cuándo lo vas a comprender? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo creo cuando empiezas a leer la Biblia. Es la gracia, es la gracia, es la gracia de Jesucristo, es la gracia de Jesucristo. Y si tú deseas recibir esta prédica y las otras sobre el silencio de la gracia, el poder de la gracia, la naturaleza de la gracia, la efectividad de la gracia, o esta prédica hoy que se llama La gracia nos convirtió en hijos,